lunes aquí en TVR, obviamente que en este maravilloso matinal que se llama Tu Conexión Matinal, para que usted se junte con nosotros, se quede en la sintonía, lo pase bien. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a tomar un tema que ha tenido bastante complicada a la Municipalidad de Santiago y a su alcaldesa Iracy Hasler respecto a lo que es la compra de un inmueble para realizar lo que sería la primera clínica pública de nuestro país. Este caso, hasta ahí, es una muy buena idea. Sin embargo, cuando comenzó la posible compra de este inmueble es donde se enredó la cosa, con las tasaciones, el posible sobreprecio y todas las personas que han intervenido en este proceso. Para conversar del tema estamos con Teodosio Cayo, que normalmente nos está colaborando para entender muchas cosas. Él es presidente de ASACH y además gerente de Arena y Cayo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Teodosio, gracias por venir, por esta amabilidad que siempre tiene para venir a aclarar temas que, mire, muchas veces las cosas, claro, afecta acá directamente a la municipalidad y la alcaldesa tendrá que explicar y todo, pero finalmente todos queremos entender qué sucede, porque finalmente tal vez todos vamos a tener que usar la clínica en algún momento y a nadie le gusta que le roben plata. Absolutamente. Eso es. Teodosio, primero cuénteme la explicación de por qué se comenzó a decir que podía haber un sobreprecio en la compra de esta clínica. Bueno, hay cosas que son fundamentales en la determinación del precio y una de esas cosas fundamentales es revisar las transacciones que se han realizado de bienes similares o asimilables en el entorno. Y este mismo inmueble fue transado en 2.000 millones, digamos, cercano a esa cifra. ¿Cuándo? Fue transado un poquito antes, digamos, de esta transacción. De hecho, fue publicado en 3.000 millones después de haberse transado en 2.000. Por lo tanto, no es entendible que esos antecedentes no se ocupen como referencia para determinar el valor final del inmueble. Ya, o sea, a ver, entendamos esto. Este inmueble fue vendido por 2.000 millones de un señor A a un B. Así es. ¿Verdad? Este B lo pone a la venta en 3.000 millones. Sí. Ya, o sea, está haciendo una compraventa que totalmente legal si le quiero sumar 1.000 millones de pesos. Y llega de repente a la Municipalidad de Santiago y la Municipalidad lo compra en 8.200 millones. Así es. Claro, o sea, si yo te lo vendo a 3.000, ¿por qué tú me vas a venir a pagar 8.200? Ahora, supongamos que los 8.000 es correcto y antes se transó mal, se publicó mal. Supongamos que eso está correcto. La sustentación de los 8.000 tiene que tener una base sólida de análisis y para eso existe en Chile la norma chilena. Existen, de hecho, dos normas chilenas. ¿Ya? Está la norma chilena, uno que es general, que se aprobó el año 2001, con muchos actores, digamos, incluso del Estado, como el Ministerio de la Vivienda, participó también personas de impuestos internos, bienes nacionales, y esa norma define cómo se deben hacer las valorizaciones. Y no contentos con eso, ASACH, la Asociación de Tasadores de Chile, impulsamos una segunda norma a través del Ministerio de la Vivienda y sacamos una norma específica para terrenos que tienen potencial inmobiliario. Que fue aprobada el año pasado. ¿Qué quiere decir terreno con potencial inmobiliario? Porque a mí, que soy ignorante en el tema, me parece que cualquier terreno con potencial inmobiliario. Claro, si en un terreno, por ejemplo, se puede densificar, construir un edificio, construir una clínica o se puede construir otro, ¿no es cierto?, bien, bueno, ¿cuánto vale ese terreno? Hay un procedimiento, hay una norma que nos dice qué es lo que tiene que hacerse en ese caso, cuál es el análisis que se requiere y cuáles son los antecedentes que se deben ocupar para poder determinar el valor. Todo esto, la norma 1 y la norma 2, que están vigentes en Chile, son incluso normas que están sujetas por la norma internacional de valoración. Y no contento con eso, digamos, esa norma internacional del IBS tiene otra norma panamericana, que es de la UPAP, de la Unión Panamericana de Asociación de Evaluación, y por lo tanto están todas alineadas para decir cómo se deben hacer las valoraciones de los bienes raíces
y en este caso aplicables a lo que estamos viendo. Ya, y porque ahí le veo que usted está lleno de documentos. En esta oportunidad, ¿las valoraciones se hicieron como corresponden? Yo veo, primero, digamos que estas valorizaciones no están hechas de acuerdo a la norma chilena. Y por lo tanto, ya hay un delta, ¿no es cierto?, de cumplimiento, a pesar de que las normas chilenas son, ¿no es cierto?, de carácter voluntario, digamos. Sin embargo, es un referente mínimo para entregar en una tasación. Y eso significa, por ejemplo, que no solo nos vamos a basar en 4 o 5 referentes de ofertas que naturalmente tienen una transacción, que tiene una negociación de por medio, y adicionalmente que hay que hacer un análisis del valor. De hecho, una de las cosas importantes que dice la norma chilena es que una vez que se recolectan todos los antecedentes para hacer la valoración, se debe hacer una conclusión en términos de que cuál va a ser el método apropiado para valorar. Es decir, hay una hipótesis detrás. Teodosio, pero todo esto ¿es aplicable a inmuebles o a compras públicas o a todas? A cualquier compraventa que se haga en el país. O sea, si yo quiero comprarme tal inmueble y no reúne ninguna característica y no me interesa andar detrás de una tasación, es problema mío, digamos, pero en este caso debería ser obligatorio. Lo que pasa es que por transparencia se requiere, ¿no es cierto?, que un organismo independiente pueda hacer las valorizaciones. De hecho, en este caso, el ocupar 3, ¿no es cierto?, valorizaciones es lo adecuado, lo prudente, pero esas valorizaciones tienen que tener cierto nivel mínimo de cumplimiento que tienen relación con la norma chilena. Si no tienen ese cumplimiento, en realidad son 3 digamos, apreciaciones de valor, digamos. La norma, para ser transparente, me indica, usted como alcalde de tal lugar tiene que, si quiere comprar el lugar A, tiene que compararlo con B, con C y con D, pero B, C y D tienen que tener una normativa. No lo voy a comparar con un local que me cuesta lo mismo en Nueva York, no sé, digamos, algo así. De hecho, uno de los referentes en una de esas valorizaciones que se hicieron está a 6,6 kilómetros de distancia. Que es muy lejos. Sí. Usted prácticamente puede estar en otra ciudad en 6,6 kilómetros, otra ciudad, otra valoración totalmente distinta. La única razón para comparar con un bien que está tan lejos sería que en ese lugar se dan las mismas condiciones del lugar donde estoy tasando. Ok, y en este caso de la municipalidad con esta clínica, ¿se dan las mismas condiciones con quienes comparan a la clínica? En realidad que nosotros estuvimos viendo, obviamente no hicimos un análisis tan profundo, pero rápidamente uno detecta, digamos, que esos lugares no cuentan con las mismas características del entorno que Sierra Bella, y por lo tanto no son directamente comparables, a menos que se haga un proceso de homologación, a menos que se haga un proceso de comparación, pero que tenga ponderaciones, ¿no es cierto?, que son matemáticas, ¿no es cierto?, para decir por qué es comparable, digamos. Yo no puedo promediar cosas que no son equivalentes. Hay una concejala que, lamentablemente borré el nombre de acá que lo tenía, que está indicando que acá habría un negocio con este sobreprecio, un negocio ilícito de parte de la alcaldesa. ¿Cómo se puede dar ese negocio? ¿Cómo sería esa mecánica si es que así fuese? Desconozco cómo se pueda dar, pero sí lo que puedo decir es que si la valorización de esta transacción no responde a un valor de mercado, evidentemente hay que investigar. Hay que investigar. ¿Y esto puede detenerse de parte de la Contraloría? ¿Podría la Contraloría decir, ¿sabe qué? Hay algo raro, vamos a investigar, no puede comprar nada? Lo que pasa es que la Contraloría, ¿no es cierto?, tiene que efectivamente atender, digamos, los reclamos que se puedan estar haciendo sobre fondos públicos, y en ese sentido, obviamente, tiene todas las herramientas para perseguir, ¿no es cierto?, situaciones que evidentemente a primera vista podrían parecer que no corresponden y no se ajustan a los procedimientos legales para poder hacer una transacción con fondos públicos. Y en este caso, lo que usted está viendo, ¿estaría como un poco de falta de transparencia en el medio? Lo que pasa es que si uno analiza los valores de estas transacciones y no cuenta con referentes, no cuenta con datos que sustenten adecuadamente ese valor, evidentemente uno queda con la incógnita de que, primero, ¿por qué no se cumplió la norma chilena, que está aprobada, divulgada, conocida por todos? ¿Por qué la metodología que está dicha no concuerda
con lo calculado, porque una cosa es decir que vamos a hacer una comparación de transacciones y finalmente uno ve solamente ofertas. ¿Por qué no hay una hipótesis de valor? Que significa, ¿por qué lo vamos a valorar de esa manera, digamos? Y finalmente, ¿por qué no se cumple con todos los antecedentes que requiere un informe de tasación tanto a nivel internacional como local? Mire, el director jurídico de la Municipalidad de Santiago, Jean-Pierre Chiffel, ¿lo ubica? ¿Lo conocerá? Sí. Ok. Explicó que la diferencia se debe a que la Contraloría los obliga a realizar 3 tasaciones independientes para determinar el precio más justo a pagar, lo que determinó que este valor es 8.200 millones de pesos. Claro, por eso, sí, el hecho de pedir 3 valorizaciones está correcto. El punto es que si esas valorizaciones no cuentan con el sustento adecuado, que no están ajustadas a la norma chilena, son opiniones de valor, digamos. Ya, o sea, aquí estamos hablando de lo siguiente. Yo para poder comprar algo, que con plata pública y todo lo demás, tengo que tener 3 cotizaciones, ¿cierto? En este caso se están dando, pero no con las características necesarias. Primero que es muy lejos, ese tipo de cosas. Claro, de hecho no podemos O sea, se cumple con una de las normas nada más. Para hacerlo en simple, Ya, si nosotros tenemos 4 datos ya. y promediamos esos 4 datos, no significa que ese es el valor del bien que estoy tasando, más aún si esos 4 datos no tienen las mismas características de lo que estoy tasando. Es como si en el colegio una persona se sacara un 1, un 7, un 7, un 7, el promedio le va a dar menos que 7. Sin embargo, ha hecho un tremendo esfuerzo por sacarse un 7, digamos. Aquí pasa algo similar. Estamos tomando, o hay valores que están considerados en un lugar muy lejano, en condiciones muy distintas, y si uno analiza un poco más esto, hay valores de reposición que tampoco están justificados. Entonces, ¿qué es un valor de reposición? ¿cuánto cuesta reponer el bien a condiciones equivalentes? Entonces, hay asignaciones de valor que no tienen detrás, ¿no es cierto?, de ese valor un respaldo, que digan, mire, este valor nace de este análisis, de esta fuente de datos, y por lo tanto, por eso le estamos asignando este valor por metro cuadrado. Ok, esto de alguna manera, sé que no es su tema, pero ¿tiene olor a necesitar investigación? Absolutamente, digamos. Si yo veo las tasaciones que no se ajustan a lo que desde ASACH promovemos, desde la Asociación de Tasadores promovemos, por supuesto, esto tiene que ser revisado, y lo que uno le pediría a todos los profesionales que se dedican a la valorización, digamos, de bienes, digamos, que apliquen las normas que hoy día existen vigentes, y con eso evitamos, digamos, muchas controversias innecesarias, sobre todo porque existen mecanismos para valorar, existen enfoques, existen principios y existen métodos adecuados al bien que estamos tasando. Teodosio, ¿puede haber una diferencia del precio de un inmueble dependiendo para qué lo quiero? No, depende del objetivo de la valorización. Ese es lo único que podría hacer cambiar. Por ejemplo, es distinto cuando nosotros valoramos para una compraventa que valorarlo para un registro contable o valorarlo para el pago de impuesto territorial o para vale tomar un seguro. Pero vale lo mismo en el fondo, digamos. No, si yo voy a comprarlo y yo soy el alcalde de Santiago, el dueño no es que me va a decir, si usted lo quiere para la municipalidad, como municipalidad le cobro 1.000 millones. Si usted lo quiere para poner una clínica, le cobro 2.000. No va por ese lado. No, absolutamente no. Cuando un bien está valorizado para una compraventa, el valor es idéntico. ¿Ya? Es idéntico. Sí, hay variaciones. Incluso si lo quiero para demolerlo y hacer estacionamiento, da lo mismo. Absolutamente, porque hay un principio fundamental en la valoración que viene desde las normas internacionales que se llama el mayor y mejor uso. El mayor y mejor uso nos dice, mire, esto que usted está viendo, esto que va a tasar, ¿cuál es el mayor y mejor uso que se le puede dar? Y para eso tiene que ser viable en 4 aspectos. Lo primero, tiene que ser viable desde el punto de vista legal, tiene que ser viable desde el punto de vista económico, tiene que ser viable desde el punto de vista técnico, constructivo, y sobre todo tiene que ser viable desde el punto de vista de la aceptación de la ciudadanía. Porque por mucho que
a un grupo de personas se le ocurra hacer un edificio, ¿cierto? Si ese edificio, si esa construcción no es aceptado por la ciudadanía perfectamente se puede oponer a esa construcción. ¿Y cómo, como ha pasado en otras veces? Ya, ¿y cómo? O sea, digamos, como ese molde en Chiloé, que está como en el medio, tapa la vista, como ese tipo de cosas. Hay varias cosas, hay varios ejemplos, digamos, donde la ciudadanía ha parado construcción. Por ejemplo, hay un colegio, ¿no es cierto?, en la región metropolitana, en Colón, con una calle ahí, ¿no es cierto?, que sobre Vespucio, que se compró para hacer precisamente un mall, para hacer, ¿no es cierto?, un supermercado. El alcalde de la época llamó a una consulta pública y los residentes del sector dijeron, miren, no queremos mall aquí, y esa construcción no se realizó. ¿Y qué pasa con el dueño de eso? Bueno, eso es precisamente lo que... Tiene que volver a vender. Tiene que volver a buscar otra opción para ese terreno, digamos. Por eso hoy día la viabilidad de un proyecto no solo pasa por lo técnico, ni pasa por lo económico propiamente sino tal, también por lo social. Pero por supuesto, tiene que estar integrado a la sociedad, tiene que haber una aceptación social, tiene que haber, ¿no es cierto?, una integración. Está integrándose como un vecino más y por lo tanto tiene que caerle bien al barrio. Tiene que estar de acuerdo con el barrio. Teodosio, otra cosa, los precios muchas veces están dados por quien ofrece el tema, o hay un mercado. Hay un mercado que me indica, por ejemplo, alguien me mostró la página TokTok completa, la revisamos y le dimos varias vueltas. ¿El mercado es el que me determina a mí cuánto a mí me cuesta esto? O puede ver, por ejemplo, quiero un terreno de 1000 metros cuadrados, me cuesta 1.000 millones de pesos, por decir algo, pero puede venir el dueño y decirme, no, yo se lo vendo en 2.000, como decirme, no, ¿sabe qué? Se lo vendo solo en 500, o no, hay que respetar un mercado que me indica. Primero, una persona que está tratando de vender algo, lo puede publicar al precio que quiera. Ya. Es libre, es su libre albedrío de poder publicarlo al precio que quiera. Sin embargo, hay un dicho, y normalmente los corredores de propiedades lo saben. ¿Lo quiere publicar o lo quiere vender? Porque si lo quiere publicar, publíquelo al valor más alto que quiera, ya. Pero si lo quiere vender, se tiene que ajustar al mercado. Ya. ¿Por qué? Porque el mercado significa que hay muchas personas, ¿no es cierto?, que andan buscando propiedades, pero no van a pagar un sobreprecio a menos que les interese demasiado para exista algún interés distinto al mercado. Ya, perfecto. Pero Teodosio, esto, a ver, ¿a qué apuntaba la pregunta? Porque la gente en su casa va a decir, obvio, la pregunta tonta, si finalmente te lo rebajan. Pero esto, en este mercado, que es un mercado que no dominamos todos, no hace... ¿Usted ha escuchado eso cuando dicen, ay, pero este se tiró tan abajo con los precios que chacreó todo? Chacreó el mercado. No sé, voy al doctor para algo y todos los cirujanos en tal cosa me cobran 50.000 y este cobra 30.000. Eso echa a perder ese mercado. Y los mismos otros cirujanos lo dicen. Por dar un ejemplo, en este caso pasa lo mismo. Hay una obligatoriedad de quien ofrece tener un precio más o menos estipulado. Hay un concepto legal que se llama lesión enorme. ¿Ya? Y la lesión enorme dice que cuando una propiedad se transa por sobre el doble de su valor o bajo la mitad de su valor, existe un instrumento legal para reclamación sobre los daños y los perjuicios que producen económicos a las personas, ¿no es cierto?, que se sienten afectadas directamente. O sea, ¿no está libre el mercado? No, por supuesto, el mercado no es absolutamente libre, digamos. El mercado tiene ciertas regulaciones y esas regulaciones tienen comportamiento y rangos legales. Ahora, esos rangos son amplios, por supuesto, porque muchas veces una persona puede estar muy interesada en vender porque tiene una complicación económica y está dispuesto a hacer un valor de liquidación, lo que se llama el quick sort value, que es un valor de venta rápida. Y ese valor de venta rápida puede significar venderlo 20, 30, incluso hasta 40% muchas veces de su valor normal. ¿Por qué? Porque hay una situación que lo apremia, que lo aqueja. Sí, claro. Pero son situaciones especiales, como un remate, por ejemplo. En un remate se lleva la propiedad en remate y depende de la puja que exista en ese remate, es el valor en el cual va a salir el inmueble. Ok, o sea, hay un punto en el que tengo que responder. Así es. Digamos, no soy totalmente libre de decir te lo regalo en 10 pesos.
No, porque Como decirle te lo vendo en $2 millones. Incluso yo creo que el Servicio de Impuesto Interno debería revisar ese tipo de situaciones porque evidentemente afectan también los tributos que están asociados a las transferencias. Es más, en un remate, por ejemplo, hay que distinguir dos tipos de remate. Los remates judiciales, los remates de carácter ejecutivo y los remates de carácter hipotecario. En los remates de carácter hipotecario, por ejemplo, el valor mínimo de la subasta, el valor mínimo de la primera subasta es la deuda. Y en el caso de los juicios ejecutivos es el avalúo. Por lo tanto, siempre hay un mínimo, siempre hay una condición mínima para poder, ¿no es cierto?, rematar algo. Ahora, ¿las partes pueden pedir que se cambie ese monto? Sí, pero hay un juez, ¿no es cierto?, y hay, ¿no es cierto?, interesados, digamos, partes interesadas que por supuesto pueden definir esos valores. Ok, ahora Teodosio, en el caso de esta clínica de la Municipalidad de Santiago, si a mí me están diciendo hay 4 opciones, señora alcaldesa, esta y esta, pero la mejor es la 1 y ella va y elige la 2 porque es la de 8.200 que le parece mejor, que no sé qué, no sé cuánto. El que es mejor oferente puede demandar porque no lo tomaron en cuenta al momento de la compra y compraron la que tiene más cosas en contra. A ver, solo si esto es una licitación, las bases de la licitación establecen los mecanismos mediante los cuales se puede, ¿no es cierto?, comprar un inmueble. Por lo tanto, si no es una licitación, en realidad no hay una obligatoriedad de comprar o vender, ¿no es cierto?, a la persona que puede estar vendiendo más barato o más caro. Va a ser solamente en los casos en donde hay una licitación y por lo tanto ahí están establecidas las reglas, digamos, de ese juego, las reglas de ese trabajo. Ya, pero no es que si acá está la persona y usted le dice yo te lo vendo en $1 millón y yo digo no, yo te lo vendo en 500.000, no es obligación que me lo compre a mí y que si se lo compra a usted por el doble de plata yo vaya y lo demande por comprarle a usted. No, si es que no está, a ver, si hay un llamado a licitación, se ofrecen 4 terrenos y en ese mecanismo de licitación está definido cuál va a ser el ganador de la licitación y no se cumple esa regla, por supuesto, tienen todo el derecho de demandar. Pero si no hay una licitación, quien compra está libre de comprar lo que le parezca más adecuado. Aunque sea alcaldesa, aunque sea Seremi, aunque sea con platas públicas. Lo que pasa es que cuando son platas públicas tiene que regirse por ciertos mecanismos que están ya definidos. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, es contar con los referentes de mercado, las tasaciones, ¿cierto? También que hay un consejo municipal al cual me imagino, ¿no es cierto?, hay que explicarle, digamos, la razón y habrá alguna votación de por medio. Y por último está la Contraloría, ¿no es cierto?, para revisar que ese proceso ha cumplido, ¿no es cierto?, este marco legal existente. Teodosio, normalmente, usted me acaba de explicar, ¿no? Me acaba de explicar que no es una obligación que yo compre el más barato como con platas públicas. Sin embargo, ¿debería normalmente ganar el que es más barato? ¿O qué característica debería tomarse en cuenta? En nuestra opinión, en realidad, no siempre esa es la mejor opción. Incluso en algunos procesos de licitación, gana el que está más cerca del promedio de las ofertas. De manera tal de que siempre es dinámico, nunca se sabe cuál va a ser el valor final y en ese sentido, digamos, le da incluso más transparencia al proceso, digamos, de valoración, de presentarse a una propuesta. Buscar siempre el más hay en algún punto de ese valor hay un costo adicional, digamos. Hay un costo adicional. Y en este caso de esta posible clínica, ¿en qué paso vamos? Bueno, hasta donde nosotros hemos podido revisar, digamos, bueno, el tema de la discusión de la valorización es el punto central. Evidentemente, al tener informes, podría darle un sustento. ¿Pero no hay nada firmado entre la municipalidad? Desconozco si en este minuto hay ya una firma de por medio. Lo que sí, digamos, de acuerdo a las informaciones que se han estado publicando, esto está en revisión. Pero claramente a nosotros, como asociación de tasadores, nos preocupa, digamos, que se estén haciendo valorizaciones sin la norma chilena. ¿Sin la norma chilena? ¿Y está bajo alguna norma de algún país en especial? ¿Esto que está acá? No. O sea, bajo normas, si tomadas de cualquier lugar. Es que si uno revisa, digamos, los procedimientos, tanto internacionales, panamericanos como locales, en realidad son todas alineadas, digamos. Ya, por lo tanto... Normativas que están interpretadas de una manera bastante personal.
Así parece. Así parece. Teodosio, y por otro lado, esto de alguna manera cambiaría, me imagino, el valor del entorno, ¿cierto? De donde estaría este inmueble, si es que llega a concretarse ahí, o bueno, en cualquier lado que sea. En general, ¿una clínica municipal cambiaría? En general, los bienes de uso específico tienen valores que no afectan principalmente al entorno, a menos que el entorno modifique su uso. Dicho de otra manera, si esto se transforma en una clínica y en el entorno empiezan a venderse propiedades para uso de la clínica o relacionados a la clínica, por supuesto, los valores del entorno podrían cambiar de manera sustancial porque hay un mercado diferente que se empieza a generar, situación que en este minuto, por supuesto, no es así. Pero podría cambiar el entorno con respecto a negocios, restaurantes y cosas que vayan, digamos, para prestar servicios a la gente que está en la clínica. Sí, así es. ¿Esto cambiaría el valor del sector también? También, sí, siempre compraventas que se produzcan, sobre todo de este monto, digamos, pueden generar un movimiento en el sector de valores. Teodosio, y normalmente cuando se pone un centro médico, una clínica, este tipo de cosas, ¿el entorno sube de valor o baja? En general, cuando los bienes o los sectores habitacionales se transforman en comerciales, tienden a subir. Y tienden a subir de manera muy importante porque ya el valor no está dado por la comparación de otros bienes residenciales, sino que está dado por la capacidad que tienen esos bienes de generar renta. Y en ese sentido, el valor de la renta se proyecta en el tiempo, se trae al valor presente y eso es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Ya, pero en este caso de una clínica sí sube el valor, porque es más comercial. Porque va a haber un flujo de gente importante. Hay que recordar que esto ya era una clínica. Ya tiene un entorno más o menos definido. Ahora, el que exista, ¿no es cierto?, una nueva clínica con un nuevo foco, podría efectivamente con mucha publicidad. Por supuesto, podría generar un área, digamos, con mayor uso comercial y subir los valores. Ahora, desde su punto de vista un poco político en el tema, ¿cree que esto va a cambiar? La alcaldesa, lo más sensato sería decir, ya, desisto y vamos a ver nuevas propiedades, vamos a hacer otras comparaciones, o usted cree que va a seguir por la línea de insistir en esta clínica? ¿Y cuál sería el motivo en el fondo? Claro, a ver, en una situación como esta, obviamente lo importante para resguardar los recursos públicos es hacer una evaluación independiente adicional bajo norma chilena, bajo norma internacional y ver si efectivamente esto vale lo que dice que se transó, digamos. Esto de lo que usted dice que no se utiliza la norma chilena ni la panamericana que está alineada, ¿a qué respondería? ¿A qué respondería? ¿Cómo yo puedo ser parte de la municipalidad y que me digan vamos a comprar una clínica y empiezo a valorarlo de qué manera, bajo qué parámetro? Es que en realidad que no es algo, digamos, fácil de responder en el sentido de que si existe una norma, es como si alguien le dijera, mire, voy a instalar un ascensor, pero lo voy a instalar como a mí me parece. No, pues si hay una norma para instalar ascensores, hay una norma para que cubre ese efecto. Entonces, los profesionales que están detrás de esto, de todas las valoraciones, tienen que seguir las normas vigentes, porque eso resguarda su trabajo adicionalmente, resguarda en el sentido de que les dice qué es lo que deben cumplir, cómo son los procedimientos de valoración, en qué caso se debe aplicar procedimiento A, B, C, cuáles son los principios que sustentan esto, cuál es el marco jurídico en el cual y cuál es la responsabilidad que tienen detrás. Usted que conoce el tema en la Municipalidad de Santiago o las municipalidades normalmente de Chile, ¿hay gente competente para el tema? Sí. ¿O siempre tiene que pedir asesorías externas? Lo que pasa es que aquí no es un tema de competencia o no. De hecho, en la municipalidad hay muchas personas, digamos, realmente muy dedicadas a su trabajo. El punto es que para la transparencia de este tipo de cosas tienen que ser personas externas, que no tengan arte y parte en el proceso, sino que sean personas que efectivamente puedan, sin incluso conocimiento de lo que va a ser ahí, saber cuánto vale ese lugar. Teodosio, en la historia de este inmueble aparece que a principios del año 2022 era de unos dueños, luego pasa a ser de otros dueños durante el 2022 y la escritura sale por ahí por diciembre recién. Y de diciembre, ahora de inmediato, la municipalidad quiere comprarlo. ¿Eso es posible? Porque entiendo en mi ignorancia del tema que hay algunas propiedades que para poder dar un paso de transformación o de seguir adelante
aunque acá no hay transformación porque era clínica, tiene que pasar cierto tiempo con la escritura inscrita al nombre de alguien. ¿Es así o no? No, una vez que está inscrita, registrada en el conservador de bienes raíces, esa propiedad puede transarse sin ningún problema al día incluso inmediato siguiente a estar inscrita, digamos, no hay complicaciones. Aunque se transforme. El inmueble. Sí, aunque se transforme, porque está transfiriendo el dominio. ¿Ya? El dominio de ese bien lo está transfiriendo. Ahora bien, si son ventas frecuentes, claro, impuestos internos, ¿no es cierto?, tendría que cobrar ahí un impuesto importante por la frecuencia de transacción. Ahora, si es la primera venta que está haciendo un particular, una persona, puede que, ¿no es cierto?, no esté incluso afecto a esos impuestos. Por eso hay que revisar bien el caso respecto a cómo lo afecta también en términos de impuestos. O sea, si una persona vende una propiedad, pongamos siempre los 1.000 millones, en 1.000 millones para que lo haga, no sé, la municipalidad, el hotel no sé cuánto y todo lo demás, es una cosa. Pero sin embargo, si esa persona vuelve a recuperar la propiedad, ya volverla a vender y no sé qué, ya hay impuesto interno interviene porque estás haciendo un negocio, ¿o no? De hecho, si es una inmobiliaria que se dedica a esto, que es un giro, tiene que pagar los impuestos que corresponde. Tiene que pagar los impuestos. Perfecto. Oiga, ¿usted como tasador le afectó esto de grabar con IVA los servicios profesionales? En realidad le afecta a todas las personas porque significa que todas van a pagar un 19% adicional en los servicios. Entonces, pero entiendo que cuando es el profesional independiente, no. Claro, los profesionales independientes están exentos del IVA, digamos, lo cual produce un desequilibrio en el servicio, lo cual también es extraño porque dos personas, natural y jurídica, que prestan el mismo servicio, a las personas jurídicas no les puede salir más caro, digamos. Entonces, es un efecto negativo para la valorización. ¿Le ha comenzado a afectar? En general nosotros nos dedicamos a hacer valorizaciones que no, las personas privilegian otras cosas y por lo tanto ese diferencial lo hemos sabido absorber también con reestructuraciones internas. ¿Recomienda, aunque creo que me sé la respuesta, recomienda totalmente una propiedad antes de venderla o comprarla, acudir a un tasador para tener un poco más de claridad? Porque hay gente que dice, no, yo voy a vender esto en tal precio y no me importa lo que me diga el banco y no me importa lo que me diga el tasador. Hay gente así. Entonces, pero o es recomendable que vaya con un tasador. No solo en la venta y la compraventa, sino que en el arriendo. Cada vez que una persona va a arrendar algo, tiene que saber cuál es el valor real de mercado. Muchos de estos bienes, sobre todo los comerciales, los industriales, distintos tipos de bienes, nosotros tenemos que saber qué dice el mercado respecto al bien. Porque una cosa es lo que se publica y otra cosa es lo que se transa con finalmente. ¿Cuál es el valor en el cual ese bien es transferido o en el cual ese bien es arrendado? Y por lo tanto es tremendamente importante definir una tasación no solo en la compra-venta, sino que también en el arriendo, tanto por quien está interesado en comprar como quien está interesado en vender. Para que todo sea justo. Por supuesto, porque de esa manera hay un mecanismo de negociación, hay un elemento objetivo de una parte no interesada que le dice a usted cuál es el punto límite, ¿no es cierto?, desde el cual, por supuesto, dependiendo de las necesidades, se podrá variar. Por eso, una oferta no necesariamente es el valor final de un bien. Perfecto. Teodosio, gracias por haber estado con nosotros, habernos ayudado a entender este tema de la Municipalidad de Santiago, que tiene ahí tan en la palestra a la alcaldesa Iracy Hasler, que tiene tan en la palestra esta clínica. Ahora, si esto ya se da así, tendría que revisar la Contraloría si está o no está en el tema. Su recomendación sería empezar todo de nuevo. Por supuesto. Lo que pasa es que en realidad cuando hay una situación de esta naturaleza, en donde hay una transacción de 2.000 millones, hay una publicación de 3.000, que aparezca una compraventa de 8.000, no le hace bien a la ciudadanía, no le hace bien a los recursos de la municipalidad, no le hace bien al país, no le hace bien a nadie. ¿Y se vería bien que la clínica bajara el precio? Hay que definir cuál es el precio realmente de esta clínica o de este inmueble, porque se está transando no la clínica, se está transando un inmueble, terreno o construcción, no el equipamiento. Claro, el equipamiento es otro tema. Es otra cosa, por lo tanto es terreno o construcción. Terreno o construcción tiene un valor y ese valor tiene que ser de mercado. Perfecto. En todo caso, dejar claro que igual los dueños de este inmueble pueden cobrar los 8.200 que ellos dicen igual. 8.000 y más, si quisieran. Si quisieran más. Acá el tema que de alguna forma la opinión pública cuestiona es que la alcaldesa le diga que sí a esto. Digamos que la municipalidad le diga que sí a esto y se pide la intervención de Contraloría en el tema para que revise el porqué. Revisando el tema,
Usted me dice que realmente la reglamentación que se siguió es bastante vaga, ¿cierto? Pero podría llegarse a la conclusión que igual está bien todo. Por supuesto. Sí, a ver, yo a veces doy un ejemplo que puede ser muy burdo, digamos, pero tenía un reloj a cuerda. Ya. Y ese reloj a cuerda ya hace muchos años se quedó detenido justo a las 12. Ya. No caminó más. De hecho, lo tengo guardado. Ya. Pero sin embargo, hasta el día de hoy me sigue dando bien la hora 2 veces al día. A las 12. Pero no significa que esté bueno, digamos. Es una mera coincidencia. Ya, perfecto. Gracias, Teodosio, por estar con nosotros. De nada. Que esté muy bien. Y nosotros nos vamos, señor director, a un corte. Ok, nos vamos a un corte y siga aquí en Tu Conexión Matinal. No se vaya.